Hola, hola. ¿Cómo están? Dios les bendiga y les fortalezca en gran medida. A usted, su vida, por supuesto. Su vida, su ánimo, su entereza, su gallardía, para que pueda avanzar mediante la gracia del Señor Jesucristo. Qué importante es poder para mí compartir con ustedes una dosis de conocimiento más aquí en el centro de grabación de dosis de conocimiento. Espero que hayan pasado un fin de semana bendecido, maravilloso y fortalecido en el Señor. Sí, porque asistimos a la iglesia el viernes, el sábado, aún algunos pueden asistir a la iglesia el día domingo. Y bueno, hemos al asistir a estos lugares de reunión, nos confortamos, nos llenamos de bendición, de energía del Señor, de esa palabra poderosa que no volverá a Él vacía, claro está. ¿Por qué? Porque Dios hace una obra sobrenatural e imperceptible en el corazón de cada asistente a las reuniones. ¿Qué tal? Y obviamente a través de las redes sociales, a los televidentes, a los oyentes, también Dios le manda un mensajito y el Espíritu Santo va obrando maravillas en el corazón. Así que me alegra verles una vez más, poder estar aquí al frente de sus pantallas para compartir una dosis más, dosis de conocimiento. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a esta semana, con ayuda de Dios, vamos a compartir algo que es un poco, digamos así, que complejo, ¿no? Complejo. La predestinación. ¿Qué es la predestinación? ¿Quiénes son los tutores o los padres, los mentores de la predestinación? Sí, es importante saber eso. Tenemos si Dios lo permite, para hoy lunes tenemos el glosario. Vamos a poder conocer algunas palabras que son importantes para nosotros. Hoy, glosario. Mañana martes, con ayuda de Dios, vamos a entrar en detalle con algunos textos bíblicos sobre la predestinación y a quienes aplicaban. Martes, Romanos 8:29 y Romanos 12. 9, 12 y 13, miércoles 1 Corintios 2, 7, jueves Efesios capítulo 1 versículo 4 y el viernes, con ayuda de Dios, vamos a hablar de el sacrificio de Jesucristo, ya dicho de antemano, ¿no? Y cómo se explica esta situación. Así que bueno, esperemos que esta temática, con la ayuda del Señor, sea de mucha bendición para todos. Así que recuerden compartir. Hay almitas que están por allí que quieren saber algo. Bueno, vamos a compartir. Hay almas que están dudosas de que si son salvos o no son salvas, si existe una predestinación y ya Dios previamente ha elegido a los que van a ser salvos. ¿Para qué yo voy a la iglesia? Ese es el pensamiento de muchos, de muchos. Yo ya no tengo oportunidad, dicen. Dios tiene el grupo de salvos ya listo. No puede ser, no puede ser. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor al respecto. Sí, así es. Así que bueno, hay que orar mucho al Señor para poder entender su santa palabra. Hay que orar al Señor para poder entender su santa palabra, ¿no? Entenderlo con la ayuda del Señor. Tenemos por aquí en WhatsApp, nuestra hermana Maribel Veracierta está saludando directamente desde Maturín, Estado Monagas. Vamos a buscar aquí la regla de conducta, la guía espiritual, la palabra de Dios. Bien, hermanos queridos, entonces las personas creen que ya han sido predestinados los que han de ser salvos. Y esto crea un problema, una situación en la mente de la sociedad, de la hermandad. De que, bueno, hermano, ¿para qué yo voy a asistir a la iglesia? Si Dios tiene ya a las personas que van a ser salvas, entran en dudas. Pero si usted es uno de esos predeterminados o una persona que está asignada para la salvación, ¿qué es la predestinación? ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? Vamos a tener esta semana para ampliar. Y claro está, si aceptan comentarios, ustedes pueden comentar, interactuar con nosotros, ¿verdad? Interactuar con nosotros. ¿Para qué? Para
impartir o conocer conocimientos amplios de los demás hermanos. Sí, conocimientos amplios. Según la historia, hermanos queridos, la predestinación no es otra cosa que una, digamos que así, una teoría, ¿sí?, fundamentada en algunos pasajes bíblicos aislados o mal interpretados, ¿verdad? A veces sacado, o la mayoría de veces sacado de contexto. ¿Sacado de qué? De contexto, ¿sí? Sacado de contexto. ¿Por qué? Porque hay gente que lee, por ejemplo, la Biblia, y al leer la Biblia, ellos vienen y toman lo que les interesa. Recuerden que la vez pasada conversamos un poco sobre la exégesis y sobre la eisegesis, la hermenéutica, las reglas de interpretación bíblica, y conocer qué es lo que nos quiere decir ¿cómo se llama?, el texto bíblico. No es qué es lo que yo quiero que el texto diga. O sea, yo ya vengo con un concepto preconcebido, ¿verdad? Preconcebido. Y ahora yo digo, bueno, yo quiero que diga que el texto me diga esto. Y es todo. No, señores, no es ese propósito de el estudio de la Biblia. Para nada, no lo es. No nos confundamos. Señoras y señores, no podemos confundirnos. Hay que hacer una correcta interpretación de los pasajes bíblicos. Recuerden que el texto sin el contexto se torna en un pretexto. Así es, se torna en un pretexto. ¿El texto sin qué? Sin el contexto. Así que bueno, tenemos que estar muy pendientes nosotros, con la ayuda de ¿quién? Del Señor. Con la ayuda del Señor hay que estar muy pendiente de ello. ¿Sí? Muy pendiente. ¿Por qué? Porque necesitamos, con ayuda del Señor, comprender, hacer un análisis exegético de los pasajes bíblicos, especialmente los pasajes que tienen que ver con la predestinación. Con la predestinación. Hay un ¿cómo se llama? Hay una biografía que se las recomiendo, ¿no? De el hermano Juan Calvino. Juan Calvino. En Wikipedia encontramos una biografía muy buena de Juan Calvino en el libro Conflicto de los Siglos. Tenemos nosotros también una biografía de Juan Calvino, ¿no? Juan Calvino. Me llama la atención, hermanos queridos, lo de Juan Calvino. Juan Calvino fue un teólogo francés, ¿sí? Teólogo como francés, Juan Calvino, sí. Él nació el 10 de julio del año 1509. Juan Calvino nació el 10 de julio de 1509. Jean Calvin en francés, ¿sí? Calvinus, 10 de julio de 1509 hasta el 27 de mayo del año 1564. Murió más o menos como a los 54, 55 años. Llegó a ser un filósofo francés, un teólogo, considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante, después de Martín Lutero. Escribió varios libros, hermanos queridos, ¿sí? Y revisó y publicó la Biblia de Ginebra en el año 1564. Juan Calvino, un hombre emblemático en la sociedad, una mente fecunda, brillante. Juan Calvino. Juan Calvino escribió un libro, hermano, que tome nota aquí, se llama Institución, bueno, varios libros tiene el hombre, ¿no? Hay 2 tomos de esto. Libro de Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana, escrito en el año 1536, ¿sí? Institución de la Religión Cristiana, 1536. Logré leer un poco este libro, está en PDF, en las redes sociales, también Amazon lo está publicando en una nueva edición, sin alteración, ¿no? Mejorando la traducción. Y este hombre tiene 5 puntos importantes aquí, 5 puntos importantes. Este francés viajó por diferentes lugares, estuvo acompañado de varios hermanos, ¿sí?,
que nombra la sierva del Señor, de los reformadores de esa Edad Media. Recuerda que estamos hablando de la Edad Media y era todavía era el tiempo de la persecución, ¿se acuerda? Año 538 hasta 1798. Hasta 1798. La conversión de Juan Calvino, hermano, fue maravillosa, ¿no? Fue una obra que Dios hizo en el corazón de esta gente, ¿no? En el corazón de estos muchachos, de estos hombres. Y dice el escritor en el libro Institución de la Religión Cristiana, tiene 5 puntos sobre la doctrina de la predestinación. ¿Nosotros creemos o no creemos en la doctrina de la predestinación? ¿Qué dice usted, estimado oyente, televidente? ¿Cree usted en la predestinación? ¿Es bíblica la predestinación? ¿Por qué el hermano Juan Calvino habló tanto de la predestinación? ¿Cuál era el concepto que él tenía? Recuerden que la verdad se viene atrayendo, hermano, viene históricamente desde el principio. Pero la verdad se va mezclando ¿con qué? Con el error. Y los hombres tienen ideas preconcebidas cuando le llegan la verdad. Y al unir esas ideas preconcebidas, muchas veces de pensadores paganos, mezclan, hace una mezcolancia, como una melcocha, queda eso allí enredado. En los tiempos bíblicos, por ejemplo, la Biblia es clara y enfática. Habla, dice, los muertos nada saben y su memoria está puesta en el olvido. Para los tiempos bíblicos se creía en un estado consciente después de la muerte. Imagínate tú el Pentateuco, es decir, la ley, la Torá, esos 5 libros sagrados, y hablando de los profetas, hablaron claramente que los muertos nada saben, que su memoria está puesta en el olvido, que fenecen sus sentimientos. Una cosa que es profunda, ¿verdad? Pero es como que sencilla de comprender. Y se mezcló la verdad con el error y había ciertos conocimientos extraños, o sea, ciertos conceptos que se mezclaron con la verdad. Por ejemplo, cuando Cristo le dice, vamos a usar esta palabra parábola del rico y Lázaro, la gente dice no, que no es una parábola porque usa nombres propios. No hay problema, hay excepciones a la regla. Y nombra al rico y nombra a Lázaro. Y habla del Hades y habla de que estaba en el infierno. Y que estaba en tormentos y que estaba en el seno de Abraham. O sea, todo eso Cristo lo armó en base a los conceptos que ellos tenían. Pero ¿con qué fin lo hizo? Con un fin de ilustrar. Había una costumbre que no era bíblica, una palabra que se llamaba escorbán. ¿Se acuerdan? Escorbán. Esa palabra escorbán decía, todo lo que tengo es para Dios. Y por esa palabra tradicional, que no era, hermano, no estaba, era una simple tradición, eso trajo como consecuencia hambruna, desnutrición para los padres, porque los hijos son los que tienen que estar pendientes de los padres cuando los padres están mayores, cuando no se pueden valer por sus propias manos. Entonces llegaba el hijo y decía, escorbán, o sea, este salario que pudo haberte ayudado a ti, está dedicado ¿para quién? Para el templo del Señor. Era para el enriquecimiento, ¿sí? Para la complacencia propia de esos sacerdotes pervertidos. Y Cristo le dijo, invalidáis el mandamiento. Entonces había una mezcla, ¿verdad? De la verdad con el error. Y cuando Cristo vino con una rula, con un machete, hablando en términos figurados, a limpiar todo eso y presentó la verdad como él era. También en cuanto al día sábado, hermano, en el día sábado era una cosa extraña, esas doctrinas erradas. ¿Por qué digo esto? Es como un contexto histórico, ¿no? De que el día sábado, ¿dónde encuentra usted, hermanos queridos? Que usted puede dar son 1000 pasos en el día sábado. Y si daba 1001, usted violaba el sábado. Y debió usted permanecer ahí. Si estaba en la plaza y le llegó el paso 1001, tenían que contarlo literalmente. Y tenían que quedarse ahí fijo, achicharrándose con el solazo. O el invierno. ¿Qué os parece, hermano? Es una cosa descabellada. Y yo no encuentro en el libro de Éxodo, capítulo 20, que diga, mire, usted tiene que dar 1000 pasos. Entonces, la verdad había sido mezclada ¿con quién? Con el error. Y le habían dado una aromita como que sabrosa, agradable al olfato. Pero Dios no estaba de acuerdo con ello, hermano. Dios no estaba, ¿qué? De acuerdo con ello. No, señor, para nada.
para nada. Entonces Cristo vino a limpiar la verdad de esos conceptos errados, de estos conceptos como errados. Bueno, hay una historia larga sobre este hermano que fue muy preparado, que estudió, que estuvo en diversos países de Europa, que ayudó, que predicó el mensaje, que creó un grupo de partidarios a la doctrina, que tuvo luchas, que sufrió persecución, Juan Calvino, ¿verdad? Y que por fin, bueno, ya el hombre luchando y a una edad muy, muy joven, digo yo, para mí muy joven, a los 54 años murió, ¿sí? En mayo, en el año 1564, ¿qué le parece? Murió en brazos de Teodoro de Beza, su sucesor, y su cuerpo fue expuesto al público, pero por poco tiempo, ¿no? Y obviamente los reformadores temieron ser acusados de promover la veneración de los santos, y por lo tanto Juan Calvino fue sepultado el día siguiente, así es. Ahora, hermanos, déjenme decirles algo. Hay un pasaje en el Conflicto de los Siglos que dice uno separado de la iglesia anglicana, que hubo una separación histórica, y hay un pastor de ellos, que el pastor de los hermanos puritanos, él dijo algo muy importante, ¿no? Muy importante. Él dijo que los luteranos siguen la doctrina de su padre Lutero. Escuche bien, los luteranos siguen la doctrina de su padre Lutero. Ahora, ¿qué sucede? Dice él, los calvinistas, dicen él, siguen la doctrina de Juan Calvino. Ahora, ¿qué es lo que enfoca este hombre? El hombre dice así, dice, pero ellos han hablado de acuerdo a la luz que Dios le ha revelado, ¿sí? De acuerdo a la luz que han tenido, que han conocido. Martín Lutero no conoció el mensaje del juicio investigador, de los 144,000. De muchas verdades que tenemos hoy día, ellos no lo conocieron. Tuvieron el mensaje de la justificación por la fe para su momento, y ese mensaje era necesario para dar conocimiento, para brindar sabiduría al pueblo. Y con ese mensaje que levantó Juan Calvino, con ese mensaje maravilloso, ahora Juan Calvino podía, hermano, y Martín Lutero, llevar muchas almas a los pies de ¿quién? A los pies del Señor Jesús. Sí, señores, sí, así es, a los pies del Señor Jesucristo. ¿Quién podía llevarlo? Juan Calvino, Wycliffe, Zwinglio, Lefebvre, Farel, todos estos reformadores de la Edad Media. Ahora, no podemos juzgar nosotros a los hermanos de la Edad Media porque tuvieron un conocimiento como limitado. Ahora nosotros hemos heredado, hermanos queridos, y tenemos un conocimiento muy amplio, más amplio que los de quienes, que los de Juan Calvino en su momento, mucho más amplio. ¿Qué les parece? Mucho más amplio el conocimiento. Entonces, estos reformadores no los sentenciamos porque fueron instrumentos en manos de ¿quién? En manos de Dios. Guillermo Farel, Wycliffe, Zwinglio, Calvino, Lutero, en su momento, ¿sí? En su momento, ¿sí? Ellos fueron siervos de ¿quién? Del Señor, en su debido momento. Fueron siervos de Dios e hicieron una obra grandiosa y maravillosa para su tiempo. Para su tiempo hicieron ellos esta obra maravillosa. Ahora escuche lo que dijo el pastor, uno de los reformadores, llamado Juan Robinson. Juan Robinson está en el Conflicto de los Siglos, capítulo 17, mucho tiempo después, América, Tierra de Libertad. Dice así, su pastor, a quien la providencia, escuche bien, Juan Robinson, el pastor de los puritanos, a quien la providencia impidió que les acompañase, díjoles en su discurso de despedida, porque estos hermanos iban para el norte: hermanos, dentro de muy poco tiempo
Vamos a separarnos y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver vuestros rostros. Pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él, dice el pastor, y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Si Dios quiere, escuche bien, y esta palabra está registrada en Conflicto de los Siglos en el capítulo 17. Sí, y la sierva del Señor lo escribió inspirada por el Espíritu Santo, porque ella no vio al pastor Juan Robinson. Si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, estad pronto a recibirlo como si lo estuvieseis para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su palabra. Y hay un libro que se llama Martín, tomo 5, página 70, se encuentra registrado. Y se encuentra registrado en Conflicto de los Siglos, capítulo 17. Repito, si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, estad prontos a recibirlos como si lo estuvieseis para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luz que sacar de su santa palabra. ¿Qué tal? Y mira lo que dice la sierva del Señor. Por mi parte del pastor, la palabra del pastor que ella registró, no puedo deplorar lo bastante triste en la condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final en la religión y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de la reforma. No se puede hacer e ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vio. No se pueden hacer, ¿sí? Vio, y a los calvinistas, ya lo veis, manteniéndose con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo de Dios que no logró ver todo. Entonces lograron nuestros hermanos en la Edad Media y el padre del calvinismo, ¿no? Que el hombre se enfatizó, escribió los libros y amplió sobre el concepto del calvinismo. ¿Lograron ellos tener todas las verdades? No, señor, no. Lo dice América, Tierra, Libertad, capítulo 17 de Conflicto de los Siglos. Y lo dijo este querido siervo del Señor, Juan Robinson. Juan Robinson. Entonces, dice así, esta es una desgracia. ¿Cuál? El cerrar los ojos, el tapar los oídos para verdades que Dios puede revelar. ¿Sí? Por demás, digna de lamentar, pues por más que en su tiempo fueron luces que ardieron y brillaron, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios. Y si vivieran hoy, estos reformadores, Calvino, Wycliffe, Lutero, que estamos hablando, Lutero y Calvino, y si vivieran hoy, estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como lo estuvieron para aceptar la primera que le fue dispensada. Historia de los Puritanos, tomo 1, página 269. ¿Qué tal? Estaba buscando este texto desesperado porque lo había copiado esta semana, estudiando y analizando, hermanos queridos. Entonces Juan Calvino tuvo una luz como limitada, pero necesaria para la época. Lutero tuvo una luz limitada, pero necesaria, lo esencial para la época. Entonces, cada persona en cada dispensación, usemos esta frase, cada dispensación ha tenido luz para arrepentirse, igual que los discípulos o los fariseos o los habitantes en los tiempos de Cristo. Tuvieron luz, ¿para qué? Para su salvación, para su salvación. Entonces, si Dios quiere revelar algo, dice la Biblia, seguro estoy de que Dios tiene grandes verdades y más luces para sacar de su palabra, lo dijo Juan Robinson y lo registró la sierva del Señor. Y están los libros de historia, Martín, tomo 5, página 70. Conflicto de los Siglos, tomo 17, capítulo 17. Hermanos, ahora nosotros que estamos en este tiempo, 2024, han pasado no sé cuántos años, desde 1564 que murió este siervo del Señor. Vamos a ver, 1564 murió Calvino, menos 2024, igual han pasado 460 años. ¿La luz está así? No, hermano, tenemos la luz en su esplendor en el mediodía.
en el mediodía. Ahora, Juan Calvino tuvo sus ideas, claro que sí. El hombre luchó contra el catolicismo, contra la depravación que practicaba la iglesia. Y ¿qué hizo Juan Calvino? Bueno, interpretó lo que decían algunos padres de la iglesia, ya porque ya los apóstoles en el siglo I ya habían muerto. Juan fue el último en morir, y tenemos ahí después en el siglo II a Clemente, a varios padres de la iglesia. Y en el libro que les cito de Juan Calvino, aquí tengo el libro, logré descargar en PDF. Claro, son 1380 páginas para leer de ese libro y poder entender el mensaje que Juan Calvino dio en su época y la interpretación. Claro está, nosotros tenemos un mensaje más amplio y tenemos un concepto sobre la predestinación para nuestros tiempos, pero es importante saber, habían 5 puntos principales ¿cómo se llama eso? En el concepto de predestinación. ¿Por qué Juan Calvino creía en la predestinación? 5 puntos primordiales. Lo tengo aquí en la computadora y aquí tengo unos apuntes. Primero, 5 puntos importantes antes de entrar en el glosario. 5 puntos principales en cuanto a la cuestión de la soteriología, la salvación del hombre y la predestinación. Primero, los 5 puntos que sacaron los hermanos, y estos puntos, hermanos queridos, le han titulado Tulip, ¿sí? Le han titulado Tulip. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Si no, se los leo directamente del apunte. De estos 5 puntos sale el acróstico Tulip, es decir, en inglés tulipán, que abarca de manera simplificada y concreta la teología reformada, y entra el calvinismo. Tulip. Entonces sería la naturaleza del ser humano, depravación total, el concepto que tenía Juan Calvino, escuche bien, depravación como total, ¿sí? Los seres humanos son totalmente depravados debido a su naturaleza por el pecado. Esta los torna incapaces de buscar ¿a quién? A Dios. Era el concepto de Juan Calvino. Número 1, depravación total por la naturaleza pecaminosa. Número 2, la elección incondicional. La salvación es un decreto de Dios. Los seres humanos no toman parte en el proceso. Imagínate tú. La salvación es un decreto de Dios y nosotros no tomamos parte en el proceso. Número 3, expiación limitada. Jesús pagó el precio, ¿sí? Apenas por los escogidos a quienes él deseaba salvar. Aquí está, este es otro error que tenía el hermanito. Gracia irresistible. Dios trae de forma irresistible a los escogidos a fin de colocar su fe en Dios para la salvación. Número 5, la perseverancia de los santos. Con la ayuda del Espíritu, ellos perseveran hasta el final. Son 5 puntos que se resumen en Tulip. Sale un acróstico, ¿no? Ahora, depravación total. Es verdad lo que dice Isaías 59:2, dice que las maldades han hecho división entre Dios y ¿quiénes? Y nosotros. Y hablando de Eclesiastés 7:29, dice en la versión actual, dice Dios creó al hombre perfecto, pero ellos enmarañaron las cosas, echaron a perder las cosas. Sí, es verdad, nosotros echamos a perder las cosas, nuestros primeros padres echaron a perder las cosas, nosotros adultos que hicimos, echamos a perder también las cosas, pero ellos hablaban aquí del pecado original también, que habían heredado el pecado como original, porque ellos creían en el pecado original. Salmo 51:5, en algún momento vamos a hablar, esto se está hablando por las redes sociales sobre el pecado original, ahorita, ¿no? El problema que hay a nivel de organización sobre el concepto de la naturaleza de Cristo. La organización tiene un concepto definido, es el que dice deseado a toda la gente, pero hay gente que creen, hermano, en otras cosas, y esto ha producido roncha a nivel de región. Así que Dios nos ayude. Ahora dice, la salvación es un decreto de Dios. Los seres humanos no toman parte en este proceso. Una predeterminación no puede ser. Y la expiación limitada. Jesús pagó el precio apenas por los escogidos. O sea, que no murió por todos. Este era el concepto de ¿quién? De los hermanos. ¿Del tiempo de dónde? Del tiempo de Calvino.
Hermano, cuando usted lee Tito, Juan 3:16, 3:18, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, el deseo de Dios es que todos sean como, sean salvos. Ese es el deseo de ¿quién? De Dios. Eso es correcto. Todos seamos como salvos. Es el deseo de Dios. Juan Calvino limitó para su época, para su conocimiento, la gracia de Dios. Que no era para todos. O sea que ya había una predestinación. ¿Sí? Hiperpredestinación le llaman ahora, o doble predestinación. Es que Dios escogió a unos para ser como salvos y a otros para perderse. Esto daña el plan de salvación, este concepto, hermano. Y hay muchas personas en el mundo que todavía creen que Dios predestinó a las almas, unos para perderse y otros para salvarse. Ellos creen eso. Y es un problema esto, hermano. Porque si Dios, hermanos queridos, imagínate tú, si Dios creó a los seres humanos, Él, y ya los predestinó, o sea, ¿qué moral va a tener el Señor para hacer un juicio? Dime tú, ustedes que son abogados, que conocen de leyes. Si Dios creó al ser humano, ¿verdad? Póngale que 8 mil millones de habitantes. Y de esos 8 mil millones, solamente 8 millones van a ser salvos. Y Dios predestinó a los demás para ser como perdidos. Él lo predestinó de antemano. Ahora, ¿cómo Dios le va a traer a cuenta, le va a juzgar a ellos? No se puede, hermano. No se puede. Bajo ese concepto está mal. Estaría Dios obrando mal. Entonces, desfigura el plan de salvación. La predestinación, la doble predestinación, desfigura el plan de ¿quién? Del Señor. Mira, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice, pues Él quiere que todos se salven y sepan que hay un Dios y solo uno que puede ponerlos en paz con Dios, Jesucristo, el hombre. ¿Qué tal? Entonces Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. ¿Sí? En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Entonces, la predestinación o la doble predestinación no existe o no está registrada en la palabra de Dios. Que existen varios pasajes bíblicos que hablan de una predestinación, sí, y que se puede entender así, sí, pero hay que analizar el contexto. Por eso lo decía al principio, cuando usted agarra solamente un pasajito y entonces, y obvia lo demás, usted levanta una estructura enorme bajo un concepto premeditado hacia el pasaje bíblico, es decir, una eisegesis. Y la eisegesis no, tiene que ser una exégesis, una correcta interpretación. Por ejemplo, lo vamos a hablar de mañana, será amé a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Es decir, bueno, Dios predestinó a Esaú para perderse. ¿Vio? ¿Amó a quién? A Jacob, y a Esaú aborreció. Y se agarran de ahí. Hay varios textos que tienen los calvinistas o los hermanos seguidores de la predestinación para esta época de luz y los defienden. La predestinación. La predestinación. Daña esto. Daña esto así. Así que bueno, vamos al glosario a ver qué, para estar más o menos un poco, ¿cómo se llama eso? Clarificado, ¿no? Que mañana cuando conversemos sobre la predestinación, usted ya tiene el glosario, ¿no? Aquí tenemos a Joel Castillo, muy bien, saluda por aquí Joel Castillo, Dios le bendiga. Fernando Coronel, el Señor le bendiga. Hay una hermana que estamos orando por ella, acuérdense de María López, orar por nuestra hermana María López. Bien, hermanos, amados, amigos y amigas, vamos a irnos al glosario. ¿Qué es un glosario? Bueno, un glosario no es otra cosa que un vocabulario o un conjunto de palabras con sus definiciones, explicaciones, aclaratorias, pues. Mayormente se hace ordenada de forma alfabética, ¿sí? De forma alfabética, ¿sí? Y es común hallar en todos los escritos, bueno, en casi todos, ¿no? Al final de los textos,
especialmente en las enciclopedias o en algunos documentos, para brindar al lector aclaraciones sobre los términos utilizados, un glosario. Entonces, dentro de la palabra, dentro de la predestinación, vamos a usar varias palabras nosotros, con ayuda del Señor. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la predestinación y necesitamos saber qué es predestinación, porque la Biblia habla de predestinar. Y recuerden que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. En esos tres idiomas fue escrita la palabra de Dios. Poquito en arameo, ¿no? Pero en griego, el Nuevo Testamento. Y el griego, déjeme decirle que era como el inglés. Porque cuando Cristo vino, el mundo estaba maduro. Madurito estaba el mundo. O sea, ya estaba listo para recibir al Señor. Había un gobierno mundial. Y todos estaban bajo el Imperio Romano. Había hasta cierto punto seguridad para movilizarse. Por eso fue que María pudo hacer el viaje y José desde Nazaret hasta Belén. Ida y venida. Y se entendía el dialecto, el idioma era universal. Era mundial, quiero decir, el griego. Para los tiempos bíblicos. Y había una ley, pues, una normativa. Era el pueblo romano. Y ese era el idioma oficial, ¿no? El griego. Bien. Predestinación, hermano. Predestinar, habla la palabra de Dios. Dice que nos predestinó. Predestinación viene del griego proorizo. Proorizo, escuche bien. Esta palabra está compuesta por pro. Pro es antes, anticipados. Y orizo, determinar, en griego. Grábensela. Predestinación. ¿De dónde viene la palabra predestinación? Del griego proorizo. Doble O. Proorizo con Z. Es una palabra compuesta por pro, que es anticipado, antes. Y orizo es determinar, determinar. Es decir, denota determinar por anticipado, ordenar por adelantado, marcar de antemano, lo que quiere decir. Predestinó. Eso lo usa Romanos, Hechos 4:28, Romanos 8:29 al 30, 1 Corintios 1:27, que están en la temática que vamos a analizar esta semana. Entonces, cuando mañana hablemos de predestinación, ¿de dónde viene esa palabra predestinación? Del griego. ¿Y cuál es la palabra en griego para predestinación? Proorizo. ¿Y qué quiere decir proorizo? Es conocer de antemano o determinar de antemano. Es decir, por anticipado. Entonces, la palabra predestinación es proorizo. ¿Qué significa? Determinar de antemano o de forma anticipada. Anticipada, ¿sí? A eso le puede agregar usted este verbo de proorizo, le puede agregar proginosco. Proginosco también, ¿sí? A los cuales predestinó. Proginosco es conocer por antelación. ¿Conocer por qué? Por antelación. Entonces usamos estas dos palabras. Dos verbos, proorizo, ¿sí? Pro, antes, anticipado. Orizo, determinar. Escuchen bien, predestinación, ¿sí? Y proginosco es conocer por antelación, y eso está en la Biblia. Bien, entonces ya saben lo que significa predestinación, ¿sí? Predestinación viene de la palabra proorizo. Debemos estar claros, tomar nota. Mañana cuando hablemos de predestinación no vamos a estar hablando mucho enfáticamente, ay no, que del griego, que no sé qué cosa. Hay que estar pendiente para entender esto. Predestinación. Ahora, está la palabra presciencia, ¿sí? Presciencia, no presencia, no, sino presciencia. Ahora, ¿qué significa esa palabra presciencia? Ustedes conocen, eso está registrado en la carta del apóstol Pedro, ¿sí? La carta del apóstol Pedro, ¿sí? La carta del apóstol ¿qué? Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo ¿qué? 1, versículo 2. Elegido según la presciencia. Presciencia, no presencia, no señor. Presciencia. Elegidos, escuche bien, según la presciencia de Dios
para ante Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1, ¿qué? 1:2. Primera de Pedro 1:2. ¿Qué es presciencia? Cuando hablemos mañana de presciencia, estos son conceptos que se usan en la predestinación. Presciencia no es otra cosa que conocimiento previo. Usted puede tener, y se le recomienda tener en los dispositivos, en la computadora o impreso, Biblias de diversos lenguajes que nos ayudan a comprender. Biblias de diversas traducciones, quiero decir, que nos ayudan a comprender. Presciencia es más o menos del griego proginosco, ¿sí? Presciencia quiere decir conocer por antelación, y es importante conocer estos conceptos. ¿Por qué? Porque de ahí nos vamos a ver por qué Dios elige y predestina. Porque como es Dios, Dios tiene sus atributos. Uno de ellos es la presciencia. ¿Y qué es la presciencia? El conocimiento previo de los acontecimientos. Ustedes me entienden, ¿no? Ustedes me entienden. Entonces, primera de Pedro 1:2. Aquí dice presciencia. ¿Qué es la presciencia? Es el conocimiento previo de ¿quién? De Dios. Es decir, proginosco. Eso proginosco, hermano, viene del griego y lo usa la gente aquí en el mundo para pronosticar el tiempo. ¿Se acuerdan? Los que pronostican el tiempo, pronóstico del tiempo, es decir, anuncian con antelación. Viene Beri, es que se llamaba la cosa esa que andaba por ahí, esa ¿cómo se llama eso? Esa cosa, esa lluvia espantosa, sí, que venía por allí con vientos huracanados. Muy bien, eso es, hermanos queridos, eso es. Entonces los meteorólogos, los que estudian el tiempo, pronostican lo que va a pasar. Pero a veces ellos dicen, bueno, va a haber mucha nubosidad o va a llover. Y a veces ni llueve. Ellos a veces yerran, se equivocan, hermano, en el pronóstico. ¿Quiénes? Ellos. Ahora, ¿por qué ellos se equivocan? Porque le falta algo y no lo van a tener jamás. ¿Sabe qué le falta? La omnisapiencia o la omnisciencia. ¿Y quién tiene eso? Solamente Dios, no más, no más. Hay personas que pronostican. Yo estoy dando estudio bíblico aquí y me dijo una señora, mire, le presento a mi yerna. Ah, ¿cómo está? Bien, mucho gusto, Hernández. Dijo, anoche soñé, me dice la yerna, con unas llaves. Ah, sí, con unas llaves. Ay, qué bueno. Y usted le está dando estudio a mi suegra sobre unas llaves. Yo le estaba dando las 7 llaves para comprender la profecía. Vamos en ese aspecto, ¿no? Las profecías. Y ya estamos entrando en Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis, el lenguaje, pues, figurado. O sea, ¿qué es lo que representa para poder comprender bien la profecía? Y yo le voy a decir a mi suegra que me dé esa llave porque soñé con eso. No sé qué habrá pasado, ¿no? Ella me dijo, ella es profetisa. ¿Viste? ¿Qué es? Profetiza. Es la señora. Primera vez que yo le doy la mano a una profetisa. Que me la presentan así, ¿no? Del mundo, tú sabes, ¿no? Allá. Del mundo allá. Pero estos profetas son omnisapientes. ¿Tienen la omnisciencia? No. No, señor. Entonces, ¿quién tiene la omnisciencia? La omnisapiencia. ¿Quién? Es Dios. Entonces, la palabra que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, Primera de Pedro 1:2, de presciencia es proginosco, escuche bien, y es conocer por antelación, por anticipación, conocer. Y es importante que vamos entendiendo este glosario, este lenguaje, estos conceptos, porque nos va a clarificar la predestinación para nosotros. ¿Y por qué Pablo, por qué Pedro, por qué Lucas escribe sobre la predestinación? ¿Por qué Pedro en su discurso en cuanto a Cristo dice por el determinado consejo o predeterminado consejo que existía, o consejo en la Biblia significa plan, por determinado plan que Poncio Pilato le iba a entregar, que Judas lo iba a entregar?
que lo iban a crucificar. Entonces debemos conocer todo esto para poder entender, tener claro un poco la predestinación. Entonces, presciencia no es otra cosa que conocimiento previo de los acontecimientos. Proginosco es presciencia, omnisapiencia es otro concepto importante que está ligado todo, obviamente. Y estamos hablando de estos atributos que son del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Omnisapiencia. Esto viene del latín omni, que significa todo. Omni es todo. Y sapien es sabiduría, sabio. ¿Y quién es el único sabio? El Padre eterno, el consejero, el Dios fuerte. Lo dice Isaías, creo que 6:9 o 9. Hablando de quién? Del Padre eterno. Entonces, Dios es omnisapiente. Omnisapiente. Tiene omnisapiencia el Señor. ¿Qué quiere decir? Que es totalmente sabio, completamente sabio. Y lo leímos en escuela sabática, ¿se acuerdan? La lección de escuela sabática. Muy bien. Omnisapiencia. Omnisciente, hermanos queridos. ¿Qué es omnisciente? Omnisciente es el que posee la omnisciencia, o sea, aquel que conoce y sabe todo. ¿Sí? Esa es la omnisciencia. Omnisciente es otra palabra relacionada. Omnisciente, omnisapiente, presciencia. ¿Sí? Estamos hablando de esto tan bonito, ¿no? Quiere decir que el ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnisapiente, estas palabras, hermanos, ¿sí? Nada más y nada menos se usan en términos bíblicos para Dios, solamente para Dios, no más para el Señor. ¿Es solamente para quién? Para Dios. Los que pronostican el tiempo, lo que ellos se equivocan. Hay personas que son profetizas en la tierra y dicen profetizo esto y lo otro. No, eso no son omniscientes nada. Hay galenos que dicen, mira, fulano de tal, determinan ellos, van a vivir tanto tiempo. Dicen los médicos. Yo he conocido gente, hermano, y está uno que fue desahuciado, es un pastor de nuestra iglesia, que se llamó Carlos Cosel, ¿se acuerdan? La ciencia médica lo desahució y al desahuciarlo le pronosticó de que su vida era como corta, no más. Muchacho, imagínate vos, como dicen los maracuchos, vivió tantos años y escribió varios libros. ¿Por qué los platillos voladores? Sería bueno tenerlos, ¿no? ¿Por qué los platillos voladores? Escribió el tomo 1 de la guía de medicina natural, tomo 1, acompañado de Raúl Escobar, el pastor, Señor le bendiga, que está en vida. Ya Raúl Escobar, el pastor Carlos Cosel está en el sepulcro, pues descansando hasta la mañana de la resurrección. Bien, entonces la ciencia médica pronostica, pero se equivoca. ¿Viste? Se equivoca. Hay personas que han sufrido de esterilidad y la ciencia médica dice estéril para toda la vida. Y yo he conocido hermanas y personas con las cuales tengo amistad o colporté alguna vez a ellas y me contaron su historia y después salieron embarazadas. ¿Y qué decía la ciencia médica? Que no. Pronosticó que era estéril. ¿Tienen omnisciencia? No. Omnisapiencia, menos. Nada de eso tienen ellos. Entonces, estas son cualidades de Dios. ¿Sí? La omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, ¿sí? Omnisapiencia, todo eso ¿de quién? De Dios, exclusivamente de Él. De Él. ¿Estamos claros? Entonces hemos hablado lo que es predestinación, ¿sí? El concepto de predestinación, proorizo. Hemos conversado de presciencia, que puede ser del verbo proginosco, ¿sí? Del griego, conocer con anticipación, previo conocimiento. Hemos hablado de la omnisapiencia. Hemos conversado aquí sobre la omnisciencia, ¿sí? ¿De quién? Del Señor. Ahora vamos a hablar de la soberanía. Soberanía de Dios. Estamos en el glosario para que podamos entender que estos son atributos de quién, de Dios. Ya vamos a ver el atributo nuestro también, porque estamos involucrados en esta temática. Porque los predestinados, ¿quiénes somos nosotros? El que predestina, ¿quién es? El que está allá arriba, el omnisciente, el que tiene la presciencia, el previo conocimiento de todo.
Ahora, la predestinación a nivel bíblico existe, pero no enfocada y distorsionada como lo tiene la sociedad hoy día. Bueno, algunos grupos de las religiones. Bien, soberano. Soberano, ¿qué significa la palabra soberano? Que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. ¿Sí? Soberanía, soberano, que ejerce o posee autoridad suprema e independiente. ¿Es Dios soberano? Claro que sí. Soberanía. En general, la soberanía puede definirse como la autoridad suprema. La soberanía implica jerarquía dentro del Estado, así como la autonomía externa para los estados. En cualquier estado, la soberanía se asigna a la persona, órgano o institución que tiene la autoridad suprema sobre otras personas para imponer el derecho o cambiar el existente. Eso se practica en todos los estados a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los estados están estructurados y cada país tiene su soberanía. Sí, su soberanía. Pero ¿quién es el soberano de la soberanía? ¿Quién es el que legisla? ¿Quién es el que tiene la autoridad suprema a nivel universal? Es el Creador, Dios. Y cuando hablo del Creador, Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos. Elohim. Sí, Dios. Hagamos. Plural. Dice que estaba la deidad, estaba en la creación. Con poder soberano. Escuche bien, hermanos queridos. Recibiréis poder 29 de julio en cuanto a la soberanía de Dios, dice la sierva del Señor. Quienes piden porque desean impartir no serán chasqueados. Dios recompensará a quienes vienen a Él con fe sincera. Nos asegura que el pensamiento de su majestad y soberanía no deben atemorizarnos. Ay, llegó el presidente, llegó el soberano de la nación y la gente tiembla. O porque llega un cuerpo de seguridad. En Estados Unidos vi un programa donde las autoridades son soberanas, pues tienen su soberanía, su poder. Y llegaron, hermanos queridos, y empezaron a tumbar unas puertas porque tenían una orden de allanamiento. Y cuando llegó la pobre pareja estaba acostada y el papá tomó al niño en los brazos temblando. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hay aquí? Temor infunde la soberanía, la autoridad infunde que temor. Y qué pena, hermanos queridos, se habían equivocado de dirección. Qué vergüenza para esas autoridades, se habían equivocado de dirección, de casa. Y esto produjo un trauma. Pero si yo estoy bien con la ley, estoy bien con todo, y tú vienes a tumbarme la puerta y una orden de arresto, es que yo no soy, esta no es la casa, ustedes son. Y apuntaban y todo, son programas que hay, hermano. Entonces, la soberanía de Dios no debe atemorizarnos, porque Dios es un Dios como de amor. Y si usted está bien con el Señor, hermano, ¿por qué nos vamos a atemorizar? Nos asegura que el pensamiento de su majestad y soberanía no debe atemorizarnos. Nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos si vamos al trono de su gracia. ¿Sí? Al suplir nuestra demanda, destaca su soberanía como motivo de confianza en su grande y generosa abundancia. Entonces, ¿Dios es soberano? Sí, esta palabra soberano lo vamos a usar en predestinación en esta semana. Soberano. ¿Qué es soberano? Ya lo hemos dicho, soberano es el que ejerce o posee autoridad suprema e independiente. Dios tiene autoridad suprema e independiente. ¿Nos debe asustar la soberanía si estamos en rebeldía? Sí. Pero ¿podemos acercarnos al soberano de toda la tierra, a la majestad del universo? Sí, hermano. ¿Cómo dijo Cristo que llamásemos a su Padre? Ahí está, Padre nuestro. ¿Se pone celoso Cristo? No, llámenlo a él Padre nuestro. Felipe, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. O sea, Dios es soberano. Dios en su soberanía es amoroso, cariñoso. Bien, vamos con otro conceptico aquí. La soberanía de Dios, el carácter sagrado de su ley deben ser manifestados a los que rehúsan obstinadamente a obedecer al Rey de Reyes. Dios, que es un monarca, es un soberano del universo. Y dice que la soberanía de Dios, el carácter sagrado de su ley debe ser mostrada a los impíos, para que ellos decidan, ¿sí? Para que ellos decidan a dónde o qué camino quieren escoger
Esto nos lleva a otro término que se llama libre albedrío. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Bien, dice aquí, aunque el divino soberano soporte con paciencia la maldad, no puede ser engañado y no callará para siempre. Su autoridad, escuche bien, y supremacía como príncipe del universo deben ser reconocidas y la justa demanda de su ley vindicada. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 329-330. ¿Es soberano Dios? En esencia, la maravillosa gracia de Dios también se encuentra en la misma cita en el capítulo Los límites de la paciencia de Dios y en Joyas 3, página 329-330. ¿Qué os parece? Entonces estamos hablando de la soberanía, de lo soberano que es Dios, que el poder recae sobre él, lo ejerce, es la autoridad suprema e independiente, es el Dios que tiene existencia propia. Entonces ya hemos hablado del Señor, que Dios es soberano, tiene su soberanía, que Dios es omnisciente, omnisapiente, omnipresente, ¿sí? Que Dios tiene presciencia, es decir, conocimientos propios de la situación, conocimientos propios de toda la situación, ¿sí? Atributos del Señor. Bien, hemos hablado también de, ¿cómo se llama eso? De la predestinación. ¿Qué significa predestinación? Predestinar. Vamos con otro concepto, hermano. Es libre, elección. Elección, porque Pablo habla y Pedro habla de la elección. ¿Y qué es la elección? El término elección alude al acto y a la consecuencia de elegir. Es decir, seleccionar o escoger a alguien o algo. ¿Sí? Escoger a algo o a alguien. ¿Sí? El concepto proviene del vocablo latino electio. ¿Sí? Elegir es otra frase que está dentro de la predestinación. Elegir, ¿qué significa elegir? Es seleccionar o escoger algo o alguien para una determinada función. ¿Sí? Y nosotros, en cuanto a la elección, hermano, nosotros elegimos. Dios elige, dice la Biblia. Por ejemplo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Hay una elección previa? Sí, hay una elección. ¿Cómo interpretar ese pasaje? Lo veremos en esta semana. Lo veremos en esta semana. Entonces, elección, o sea, Dios es libre para elegir. Ahora, tenemos nosotros poder para elegir. Todas las personas eligen a cada momento. Por ejemplo, ahí yo elegí hoy qué vestirme. Dije, voy a poner una camisita blanca con el saquito y el pantalón negro. Aunque no se me ve el pantalón aquí, pero un pantaloncito negro cargo hoy. ¿Qué voy a desayunar? Usted elige. Yo quiero comer frutas, o yo me quiero comer una arepita, o bueno, o hay aquí opciones. Lo que tengo es unas lentejitas con arroz, porque no tengo harina. Entonces, bueno, usted dice, bueno, con arroz o pasta. Yo elijo qué voy a comer o me abstengo. Usted elige cómo vestir, cómo vestirse, qué desayunar, ¿sí? ¿Qué quiere hacer? Si quiere responder el mensaje que le mandó, que le llegó o no. Usted tiene esa facultad de elegir. Dios hace sus elecciones, elige. ¿Sí? Hemos hablado de elección. Es otra palabra, ¿no? Para este glosario. Elección. Es la selección de algo o alguien. Bien, tenemos un concepto maravilloso aquí que se llama libre albedrío. ¿Sí? ¿Qué será eso, hermano querido? Libre albedrío. El libre albedrío no es otra cosa que el libre ejercicio de la facultad humana de decidir. Es decir, es la potestad que tenemos nosotros para obrar por reflexión y elección. ¿Qué hizo Dios, hermano? Dios, cuando creó al hombre, le asignó, le consagró el libre albedrío. Esto tira o echa por tierra la predestinación, este concepto, y no está en armonía con la predestinación, porque Dios nos asignó a nosotros un libre ¿qué? Albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? No es otra cosa que
el poder que está en nosotros o la facultad de poder reflexionar, de decidir después de la reflexión qué escojo, esto o lo otro. Eso es así. Es decir, estoy en Valencia. Imagínense esto, estoy en Valencia o usted está en Valencia, bueno, en cualquier parte del mundo usted se encuentra. Y yo voy hacia los Andes, San Cristóbal. Entonces, hay dos autobuses. Dos autobuses hay. Uno que se va por la vía del llano, Valencia, San Carlos, qué sé yo. Y otro que se va por la Panamericana. Y entonces yo elijo en qué autobús me voy. Yo hago una elección. Una elección. Ambos van al mismo lugar, obviamente. San Cristóbal o yo. Pero en cuanto a la vida eterna, hay dos autobuses, escuche bien, dos autobuses que van uno van con destinos distintos. Uno van hacia la perdición, ¿sí? Hacia la perdición, hacia la muerte, y otro van hacia la Nueva Jerusalén, hacia la vida eterna. Hay dos autobuses. El Señor se los puso ahí, están dos autobuses. Aquí están, hijos míos, dos autobuses. Omnibus, le llaman allá en Argentina. Usted elige dónde quiere montarse. ¿Dios te obliga para que elija el camino que va al cielo? No. ¿Dios te obliga o te predestina para que usted agarre el camino que va para la perdición? No. ¿Quién elige? Usted, bajo su libre albedrío. Bajo su libre albedrío. Dice la sierva del Señor, escuche bien. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo, escuche bien, entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y la benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias. Y les dejó, escuchen bien, plena libertad para prestarle o negarle obediencia. ¿Qué tal? ¿Qué le dio libre? ¿Cómo creó el Señor al ser humano, Adán y a Eva? Entes morales como libres, capaces de apreciar, de poder discernir. En su libre albedrío, sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino como forzada. Dios pudo detener la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido estamos hablando, pero en ese caso el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. ¿Qué os parece? ¿Y qué es un autómata? Un autómata es una máquina dotada de mecanismos que le permite moverse, en particular la que imita la figura y movimientos de un ser animado, normalmente humano. Entonces, un autómata, ¿qué es? Un robot. Usted aplasta un botón, le da aquí, le da allá, eso es. Y la robótica está ahorita de moda aquí, la robótica. El robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo general un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la sensación de tener un propósito propio. La independencia en sus acciones hace que sus acciones sean la razón de un estudio razonable y profundo en el área de la ciencia y la tecnología. ¿Sí? La palabra puede referirse tanto al mecanismo físico como a sistemas virtuales de software, aunque suele aludirse a los segundos con el término de robot, de box, definición de qué es la robótica. Entonces la robótica es una ciencia, hermano, y que está utilizando los robots para diversas disciplinas, pero esos robots que son manipulados, son manejados por controles. ¿Y somos nosotros un robot? No, señor. Somos entes morales libres. Entes morales como libres. Y tenemos la potestad de elegir a quién debo servir. O qué quiero yo, qué quiero comer, qué quiero vestir, qué quiero ver. Si yo deseo leer la Biblia o no deseo leer la palabra de Dios. Así que, hermanos queridos, estamos llegando al final de la programación de esta mañana en Dosis de Conocimiento. Vamos a ver, Catherine, si alguien ha interactuado con nosotros. Hemos hablado un poco sobre la biografía de Juan Calvino, que es uno de los padres del calvinismo, es decir, de la predestinación. Y a los que siguen a Juan Calvino se le conocían como calvinistas. Como calvinista. Fue un francés, un teólogo, filósofo, un hombre muy preparado, emblemático. Dios lo seleccionó, dice el Espíritu de Profecía en Conflicto de los Siglos en el capítulo 12 y capítulo 17,
que Dios eligió ¿a quién? A Juan Calvino, que le dio una luz para el momento que fue de bendición. Claro está, fue de bendición. Hemos hablado entonces las palabras, el glosario que hemos hecho. Hemos hablado de soberano, de soberanía 2. Hemos conversado de presciencia 3, de omnisapiencia 4, de elección 5, de omnisciencia 6. Hemos hablado de libre albedrío 7, de autómata 8, de robot. Hemos conversado nosotros de esos atributos de Dios. Varias palabras, hermanos queridos, hemos nosotros analizado en esta mañana. Varias palabras hemos analizado nosotros en esta mañana, especialmente lo que hablamos de proginosco, pronóstico, y proorizo, ¿sí? Pro ante, anticipado, y orizo, determinar, en cuanto a la predestinación, a la presciencia, ¿sí? A la omnisapiencia del Señor. Así que bueno, esperamos que sea de bendición todo. Vamos a ver quién escribió por aquí. Javi Carvajal, amén. Saludos, Javi, bendiciones. María Abreu, muy buen día, pastor. Un gran saludo desde el Valle de Caracas. Muchas bendiciones. Gracias, hermana María Abreu. Dios te acompaña a ti y a tu gente. Yudeli Rodríguez, bendiciones para la audiencia y para el expositor. Gracias al Señor por esta nueva dosis de conocimiento. Aleluya, amor mío. Karen Hernández, feliz día. Atenta a esta nueva dosis. Amén, amén. Bendiciones, Karen. Besitos. Jimmy, saludos. Saludos y bendiciones a todos. Amén, Jimmy. ¿Cómo estás tú? Tiempo sin interactuar. Elsa María Galíndez, buenos días, pastor. Que Dios le bendiga mucho a usted y a todos los suyos. Y que Dios me lo bendiga. Ajá, su programa. Muy bien, amén. Hermana Elsa, el Señor te acompaña a ti y a tu familia allá en Acarigua, estado portuguesa. Zuleima González, feliz día a todos los hermanos. Gracias, Zuleima. Gracias por compartir. Siempre Zuleima está compartiendo allí también. Nuestra hermana Silvia Sanchetel, nuestra hermana Maribel Veracierta, Karin. Bueno, hay un gentío que comparte el mensaje. Carlos Daniel Brito dice aquí, bueno, es nuestra hermana Felipa. Bendiciones desde Chile. Le escribe la hermana Felipa. Dios te bendiga, hermana Felipa, a ti, a tu esposo y a toda tu familia, ¿vale? Tus nietos, nietas, y seguimos orando por Carlitos. Jaime González, feliz día, gracias a Dios por una nueva semana. El Señor quiere que todos vayan al arrepentimiento y se salven, y nadie se pierda. Fuimos creados para vivir. La muerte es consecuencia del pecado. Eso es correcto, Jaime. Gracias por interactuar. Dios te bendiga. Hermana Felipa, gracias por sus oraciones. Por mi hijo Carlos Daniel, les pido oración. Por mi madre. El pecado es un acto nuestro, no, dice el Espíritu Profecía. Satanás no nos puede obligar a pecar a nosotros. Así que en el libre albedrío la gente decide si quiere pecar o no quiere pecar, pero es una decisión, pues. Es previo análisis. Previo análisis. Por eso dice, es la facultad, la potestad de obrar por reflexión y elección. Uno reflexiona, quiere o no quiere. La gente decide. Pero tenemos el poder ¿de quién? Del Señor. Bien, hermanos queridos, Dios les bendiga. Vamos a orar para culminar. Querido Padre, muchas gracias por tu verdad. Ayúdanos a comprender este tema de la predestinación, a darle el verdadero enfoque de acuerdo a tu palabra. Bendice a la audiencia, pasa tu mano sanadora sobre los que están quebrantados de salud. La madre de nuestra hermana Felipa Brito, que está hospitalizada, permite que los médicos, los enfermeros le atiendan con cariño y puedan hacer la intervención que deban realizar, y ella pueda tener paz en su corazón. Guarda la audiencia, bendice a su familia.
Bendice a los que están privados de libertad. En Jesucristo, amén. Bueno, se les quiere mucho. Chao, chao. Será hasta mañana con la ayuda de Dios.